Antes de hablar sobre la patología de las enfermedades de las fosas nasales, lo importante es hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? No tenemos que hacer una evaluación de las fosas nasales. Y para ello necesitamos un examen, una rinoscopía, ¿no? Vamos a realizar una rinoscopía anterior. ¿Y qué insumos vamos a requerir? Necesitamos unos espéculos nasales que lo van a poder observar ahí. Si no tenemos un frontoluz, podemos usar un espejo frontal, que viene a ser un espejo frontal con una lámpara de pollo de ganso, un espejo frontal que tiene un agujero, nos ilumina la lámpara y podemos visualizar. Es muy importante eso, ¿no? Antes se hacía eso en la consulta diaria, usábamos, pero ahora también podemos usar frontoluz que tiene luz blanca, no luz LED, ¿no? Que nos va a permitir ver mejor. Con la rinoscopía anterior, para ver el espejo nasal, una buena luz, el paciente debe estar sentado, ¿no? Y como pueden observar, gracias. Como pueden observar, un punto de apoyo para poder usar el espejo nasal, para poder ampliar, ¿no? Uno no debe usar el espejo nasal profundamente, sino la parte del vestíbulo nasal solamente. ¿Con qué finalidad hacemos una rinoscopía anterior? Para buscar secreciones, buscar sangrado nasal, la presencia de una tumoración que puede visualizarse, ¿no? Cuerpos extraños, ¿no? Un sinnúmero de patologías que lo vamos a ver posteriormente, pero es importante la rinoscopía anterior. Ahora, muchas veces cuando usamos el espectro nasal vamos a encontrar los cornetes hipertróficos, ¿no? Cuando visualizamos los cornetes hipertróficos debemos usar una solución debida, algodón embebido con fenilmetrina para producir vasoconstricción, ¿no? Lo dejamos un minuto, podemos dejarlo, es decir, podemos colocar un anestésico local para que no haya problemas en lo de evaluar y podemos visualizar mejor. ¿Qué vamos a visualizar usando estas soluciones de vasoconstrictoras? Los meatos, ¿no? El drenaje de secreciones a través de los meatos, ¿no? El meato interior y también podemos visualizar. Pero tiene que haber siempre una vasoconstricción en la corneta, si no, no vamos a poder visualizar, ¿no? Como les dije, con una sustancia vasoconstrictora vamos a poder visualizar, vamos a poder visualizar los cornetes inferiores, cornete medio y los meatos para ver si hay patología renal, la presencia de tumores, la presencia de sangrado. Si visualizamos, inclinamos el espéculo hacia la dique nasal, podemos observar el peso de Kisselbach, que lo pueden ver, ¿no? En cual va, es la zona más frecuente de sangrado nasal anterior, de una epístasis anterior. Y también no lo podemos visualizar, pero es necesario saberlo, que en la parte posterior también que tenemos las arterias emboidales anterior y posterior, que es la causa de epístasis posterior, ¿no? Toda epístasis anterior, solamente para mencionarles que va a ser siempre a través de la fosa nasal. Una epístasis posterior siempre va a estar al rinofaríngeo, ¿no? Por eso uno ya puede sospechar a través del examen qué tipo de sangrado puede tener. La ventaja actualmente es que tenemos los telescopios. Con un telescopio podemos visualizar mejor. Podemos visualizar, estos telescopios tienen diferentes ángulos, ¿no? O grados. Tenemos de 0 grados, 30 grados, 45, 70 grados. ¿Con qué finalidad? Poder visualizar ya estructuras que no podemos visualizar con un telescopio recto líquido, ¿no? O si no, también tenemos los nasofibroscopios, que lo pueden visualizar acá. Igual, después de usar una solución vasoconstrictora, podemos introducir, podemos ver todas las fosas nasales, inclusive la rinofaringe. ¿Por qué es importante visualizar la rinofaringe? Porque vamos a visualizar la zona de jabón rinofaringe, la presencia de tumores, hipertrofia adenoidea, todo se puede visualizar con un examen de un nasofibroscopio. Cosa que antes no lo podíamos visualizar, con un espéculo simple no vamos a poder visualizar. Ya no tenemos por qué hacer una laringoscopía posterior, sino a través del giroscopio podemos visualizar. Antes teníamos que hacer con
una zona anélaton por la fosa nasal, lo pasamos hacia la rinofaringe, orofaringe, reaccionamos la zona anélaton y elevamos el paladar, no sé si me siguen, y podríamos visualizar, pero es traumático, ¿no? En cambio, con el nasofibroscopio podemos visualizar cualquier patología de la zona, ¿no? Esto es lo que se hacía antes, ¿no? Una zona anélaton le bajaba el paladar y con un espejito podemos visualizar la parte de los cornetes, de la cola de cornetes, ¿no? Pero es un poco traumatizante para el paciente. En cambio, con el nasofibroscopio ya lo podemos visualizar directamente, ¿no? Estos son los telescopios, como le dije, de 0, 30, 45, 70, hasta 120 grados. Pero que usamos para análisis de 0 y de 30 grados, ¿no? Y para cirugías endoscópicas nasales usamos de igual forma, de 0 y de 30 grados. Cuando hacemos cirugía endoscópica nasal de base de cráneo, si usamos 45 grados o 70 grados. Usted tiene niños clases de laringe, se usa el telescopio 70 grados, ¿no? Cuando uno usa el telescopio para orofaringe, como un bajalengua, como tiene un ángulo de 70 grados, vamos a poder visualizar toda la faringe. Y eso es lo que mencioné cuando usamos un telescopio, vamos a visualizar los meatos, sobre todo la presencia de, ¿no? Y este examen debe ser prácticamente de rutina, no fue evaluación que se ve corriendo, ¿no? Porque muchas veces es un hallazgo que lo vamos a poder observar a través de este examen, ¿no? Y la rinoscopía anterior, como les mencioné antes, un espejito laríngeo, una zona anélaton por las fosas nasales, presionamos y podemos visualizar, pero ya no, ahora con la exploración endoscópica debe realizarse. La ventaja de los telescopios, de los nasofibroscopios, podemos visualizar a través de un monitor, ¿no? Podemos grabar también la información, podemos hacer un seguimiento de la patología y sobre todo nosotros lo usamos mucho para la parte quirúrgica, la parte de cirugía endoscópica nasal, ¿no? Y vamos a ver qué tipo de patología vamos a poder realizar estas intervenciones. De enfermedades postnasales tenemos la vestibulitis, ¿no? Ese es fácil verlo, ¿no? Externamente. El paciente va a acudir por dolor, una severa rinorrea mucopurulenta, ¿no? Siempre toman de piel el agente patológico más frecuente, ¿no? Si hacemos un cultivo es Staphylococcus aureus, ese es, ¿no? Como todo problema dermatológico es más frecuente este germen, ¿no? Y el tratamiento en caso de un paciente que no sea alérgico a la penicilina es la dicloxacilina y lavados nasales, ¿no? Posteriormente. ¿Por qué es importante ver este tema? Diferenciar si es un adulto o un niño. En un adulto no hay ningún problema, pero en un niño sí hay que tener cuidado porque es más propenso a que esta infección avance y pueda producir en este caso tenemos hasta meningitis, ¿no? Este es el área de la muerte, como uno lo conoce, ¿no? Porque fácilmente puede llegarse, ¿no? A la fosa también. Después otra patología externa de la fosa nasal es la porunculosis, ¿no? Se forma un absceso. Todo absceso hay que drenarlo. Si no lo drenamos, pues, así metemos antibióticos, no vamos a poder combatir la infección. Y es igual también porque puede producir una celulitis intraorbitaria. Con respecto a la rinitis. Vamos a ver. La rinitis es cualquier proceso inflamatorio de las fosas nasales. Se conoce como enfermedad de rinitis. Debemos diferenciar cierta patología. Tenemos la rinitis alérgica, la rinitis no alérgica, la infecciosa, vasomotora, la medicamentosa, la hormonal, la trófica y la hipertrófica. Muchas de esas se pueden confundir, ¿no? De repente, pero vamos a detallar cada una de ellas, ¿no? La rinitis alérgica vendría a ser una reacción en la mucosa nasal después de una exposición
a cualquier alergeno, llámese polvo, polen, o también por las bajas temperaturas, o sustancias que van a afectar, sustancias volátiles sobre todo, que van a afectar la nariz principalmente, ¿no? La rinitis alérgica es un padecimiento crónico, es el más común y va a afectar a millones de personas, ¿no? Dentro de su sintomatología vamos a tener secreción nasal, goteo nasal transparente, ¿no? El norrea transparente, prurito, que es la picazón, la comezón, una constipación nasal significa obstrucción nasal, y en muchos casos cefalea, en muchos casos. Pero ¿cuándo se produce la cefalea? Cuando el paciente acude por una rinitis alérgica aguda. ¿Qué es lo que uno debe de manejar bien, ¿no? Porque una rinitis alérgica obviamente es crónica, entonces uno lo puede manejar con ciertos medicamentos que ustedes ya conocen, que son antihistamínicos, vasoconstrictores locales, pero una rinitis alérgica aguda, le agregamos al tratamiento del antihistamínico los corticoides, ¿no? Debemos agregar un corticoide, una rinitis alérgica aguda. ¿Por qué? Porque me va a producir un proceso inflamatorio. Es importante. Ahora, ¿podemos usar vasoconstrictores locales, gotas nasales en una rinitis alérgica? No debemos usar. ¿Por qué? Porque los vasoconstrictores locales nos van a producir un fenómeno de rebote, ¿no? Si bien es cierto, en un inicio va a producir una vasoconstricción, el paciente va a respirar bien, pero después produce un fenómeno de rebote, el paciente va a tener mayor obstrucción, ¿no? En la rinitis alérgica no usamos los vasoconstrictores locales. Podemos usar en otra patología que queremos que drene secreción cuando hay infección, pero como la rinitis alérgica no es infecciosa, lo que debemos hacer es controlar la rinorrea, ¿no? ¿Qué antihistamínicos usamos para una rinitis alérgica? ¿Cuál es el de elección en una rinitis alérgica? A ver, si me podemos hacer un ejercicio. Loratadina. Puede ser loratadina, cetiricina, desloratadina, fexofenadina, pero el mejor antihistamínico es la clorfeniramida. A pesar de muchos años, es el mejor antihistamínico, porque produce control mejor de la alergia. La única desventaja es que produce sueño. Pero todavía es vigente la clorfeniramida como primera antihistamínico. Pero ¿qué es lo que pasa? En la conducta diaria, el paciente es un trabajador que tiene que estar despierto, tiene que estar alerta, entonces por eso usamos los antihistamínicos de la generación. Que si bien es cierto, no producen un alivio rápido, pero sí el paciente, los antihistamínicos de última generación van a poder controlar también la obstrucción nasal, ¿no? Ahí tenemos la cetiricina, la loratadina, la desloratadina, la fexofenadina, que es aprobada por la FDA porque no produce somnolencia, ¿no? En los aviadores se está permitido este antihistamínico. No menciono nombres comerciales, pero solamente para recordar que Alegra fue el primer antihistamínico, la fexofenadina. Ahora hay una serie de nombres que mencionarles uno se puede olvidar, ¿no? Siempre hay que tener el medicamento básico, ¿no? Ahí, como hemos podido ver, ¿no? Los antihistamínicos en una rinitis alérgica aguda, sobre todo los corticoides. Después podemos usar bloqueadores del sector leucotrienos, anticonvulsivantes nasales, que es un vasoconstrictor, o una vacuna hipoalergizante. ¿Qué es lo que pasa en un paciente con rinitis alérgica aguda? Que acude mucho a la consulta, realmente tienen problema ya alérgico general. Entonces, en estos casos ya debemos derivarlo al alergista para que le haga estudios, ¿no? De aquí, cuál es el alergeno que va a estar produciendo este problema. También podemos hacer un diagnóstico de una rinitis alérgica haciendo un frotis de secreción nasal, ¿no? Vamos a encontrar valores elevados de inmunoglobulina E, ¿no? Pero es de la práctica diaria. Ahora, no todos los pacientes que llegan a la consulta con secreción nasal los podemos catalogar como la rinitis alérgica. Tenemos que hacer un diagnóstico, ¿no? El diagnóstico se basa en la exposición a un alergeno. A veces llega a la consulta el paciente sano, pero menciona toda la sintomatología de un paciente alérgico, sale a la consulta y comienza a tener su alergia. Esos son los pacientes que van a acudir, ¿no?
Le hablé de la fase aguda, uso de corticoides, antihistamínicos, ¿no? o vasoconstrictores en los primeros días. Pero en la fase crónica, la rinitis alérgica, para terminar, es el uso de spray nasales, ¿no? Corticoides. La mometasona tenemos para... ¿Qué finalidad tiene? Desinflamar el corneto, ¿no? Básicamente. Muchas veces lo usan como preventivo, ¿no? La rinitis alérgica está asociado a asma bronquial, sobre todo en los niños, ¿no? Entonces también si usamos vacunas, ¿no? Y podemos usar también, algunos usan el Montelukast, que es un nombre genérico, que va a prevenir no solamente el asma, sino la rinitis alérgica. Muchas veces está asociado, solamente por eso les menciono. Otra patología de rinitis es la rinitis vasomotora, ¿no? Es una afección no causada por infección o alergia, ¿no? Que implica secreción nasal, estornudos con presión nasal constante, pero un detalle que se presenta más en mujeres que en hombres, y la edad de inicio ocurre generalmente después de los 20 años, ¿no? Acá, lamentablemente, la rinitis vasomotora, si bien es cierto, casi usamos los mismos medicamentos para poder controlar, que es los corticoides nasales convencionales, los antihistamínicos, usamos el bromuro de ipratropio, que es un aerosol que nos va a poder controlar esta patología. ¿Cómo hacemos el descarte? Si no hay valores de inmunoglobulina elevados, ¿no? Hacemos un frontis, entonces podemos diferenciar la rinitis vasomotora de una rinitis alérgica, ¿no? Hay muchos de los medicamentos también que producen rinitis, ¿no? Los antidepresivos, tenemos la vitamina A, la progesterona, los vasoconstrictores locales, que ya va a producir el fenómeno de rebote, como les mencioné, ¿no? Porque en un inicio va a producir vasoconstricción y después produce vasodilatación. Antes se usaba en la consulta diaria como anestésico local cocaína líquida, también es un buen vasoconstrictor, ¿no? La desventaja de la cocaína líquida es que el paciente que consume cocaína va a producir una vasoconstricción y por eso produce una perforación del septum nasal, ¿no? Ya no se usa, antes usábamos en el hospital sin ningún problema, cocaína líquida como anestesia. Otra patología es la rinitis atrófica, tiene que ser lo inverso, ¿no? Significa que hay una atrofia en la mucosa y por lo siguiente va a destruir la mucosa, va a producir en la parte ósea de la fosa nasal, va a estar descubierta. La está descubierta, ¿qué va a generar? Que haya, pues, que se formen costras, ¿no? Y haya estas costras van a generar mal olor, porque va a haber secreciones, y estas costras al caerse van a producir sangrado nasal, ¿no? El tratamiento consiste en primer lugar, hacer lavados. Tenemos que lavar para ver qué es lo que encontramos. Porque podemos también, en esa visualización de la endoscopía con costras, entonces puede ser un cuerpo extraño, ¿no? Entonces hacemos un lavado. En ese lavado vemos una cavidad amplia, ¿no? O una mucosa pálida, con costras que se forman constantemente, entonces podemos pensar que es una rinitis atrófica. Si bien es cierto, en una cavidad amplia y el paciente teóricamente debe respirar mejor, pero cuando su mucosa está alterada va a producir toda esta manifestación. ¿Y cómo vamos a mejorar eso? Reduciendo el tamaño de la fosa nasal, ¿no? Podemos colocar a través de una cirugía pasta de teflón para reducir el tamaño de la fosa nasal. ¿Quién genera rinitis atrófica? Puede ser una rinitis atrófica iatrogénica, un paciente operado constantemente de tabique nasal, constantemente de nasal, que uno retira los corchetes del medio del inferior, se va a alterar la mucosa y va a producir también una rinitis atrófica. Siempre hay que preguntar los antecedentes, cuál es la causa de esta molestia, de cuándo se presenta, y si hay un antecedente de una intervención quirúrgica previa a esta patología. La infecciosa, ¿no? Tenemos el rindoescleroma. Los escleromas no solamente van a comprometer la nariz, sino también tenemos la lingoescleroma, ¿no?
en esta oportunidad vamos a hablar del rinoescleroma solamente localizado a nivel de la fosa nasal, ¿no? Es una enfermedad infecciosa de origen bacteriano, es granulomatosis, una granulomatosis crónica, de evolución progresiva, no inmunizante, ¿no? No es contagiosa, es muy poco frecuente, principalmente la mucosa nasal y cualquier tracto respiratorio, puede comprometer la faringe, puede comprometer la laringe, la tráquea, entonces sería rinofaringolaringoscleroma, ¿no? Si está localizado a nivel de nariz, solamente es rinoescleroma. Y su agente causal es un gran negativo, que es la Klebsiella rhinoescleromatis, ¿no? Por eso el tratamiento es a base de gran negativos, ¿no? Usamos las fluoroquinolonas como la ciprofloxacina, 1 a 2 gramos diarios por un periodo de 1 a 3 meses. Ahora tenemos una grama diaria de quinolona, ¿no? Tenemos ya los levofloxacino, ¿no? Que es otra variedad, pero básicamente son las quinolonas para un rinoescleroma. En algunos casos, cuando esta patología no solamente se localiza a nivel nasal, sino faringeo o laringeo, ¿qué va a producir? Va a producir topos inflamatorios, puede producir una dificultad respiratoria, en algunos casos tiene que ser traqueotomía y avanzar la enfermedad hasta comprometer ya la vida, ¿no? Cuando está localizado en otras partes. Pero a nivel nasal se puede manejar. La leishmaniasis también es otra patología, pero que se presenta en las zonas tropicales, ¿no? ¿Qué va a cocinar esto? Va a cocinar lesiones cutáneas, ¿no? Lo cual va a cocinar sangrado nasal. De un inicio va a afectar el septum nasal. El septum nasal, como ustedes saben, está formado por cartílago y parte ósea. La parte más vulnerable es el cartílago. Y al destruir el cartílago, ¿qué va a ocasionar? Que la punta de la nariz se caiga. Y va a dar la característica típica de una nariz sencilla montada, ¿no? Es lo que vemos, ¿no? Nariz sencilla de montar. Es un paciente con leishmania, ¿no? A través de los cultivos podemos tener el diagnóstico, ¿no? Y el tratamiento básicamente es el glucantime, ¿no? Y el estivogluconato de sodio, el pentostato. Otros fármacos utilizados tenemos la fluoxetina B, ¿no? La pentamida, pero son sustancias muy hepatotóxicas, ¿no? Por eso hay que hacer un control, pruebas hepáticas antes del tratamiento. Normalmente estas patologías lo maneja ya el infectólogo, ¿no? Pero es bueno saberla para hacer un diagnóstico diferencial. Después la miasis es otra patología que ya no se ve con mucha frecuencia, ¿no? Un paciente que tiene una rinorrea mucoprureta frecuente, ¿no? De cuidado personal, entonces viene la mosquita, se para ahí y comienza a formar su larva, ¿no? Esa es la miasis. La miasis no solamente puede ser a nivel nasal y a nivel óptico. A nivel óptico sí es más frecuente, porque en los casos de distimia crónica con infección purulenta constante, si tienen un descuido en su higiene, puede venir la mosca igual poner la larvita y avanzar, ¿no? Con la nariz también se produce eso. La desventaja es que si es en la nariz, ¿a dónde va a ir? Va a ir a nivel de los meatos, ¿no? Va a producir alguna sinusitis, pero de los sinusitis adyacentes, ¿no? ¿Y cómo lo tratamos la miasis cuando hay un diagnóstico? ¿Han tenido experiencia de ver? Usan la albahaca, ponen la albahaca fuera de la fosa nasal y tiende a atraer, no sé por qué mecanismo, ¿no? Lo atraen las larvas y pues podemos controlarlo. Pero eso es lo que se decía antes. Ahora con el endoscopio nasal vamos a poder entrar a poder hacer una limpieza. Porque muchas veces está a nivel de etmoides, a nivel senomaxilar, que no vamos a poder visualizar con una rinoscopia anterior. Hemos tenido sí casos de miasis, sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, con descuido de su aseo personal, ¿no? Pasamos esta lámina porque es una lámina. La tuberculosis nasal también es otra patología, ¿no? Realmente es primaria, va a afectar solamente la fosa nasal y el agente infeccioso sí es el Mycobacterium tuberculosis, ¿no?
la puerta de entrada siempre va a ser nasal, ¿no? Es muy infrecuente, pudiendo confundirse a veces con cualquier otra enfermedad granulomatosa, ¿no? Como cuál, la leishmaniasis, ¿no? Porque va a producir la misma nariz sencilla montal, porque destruye la parte cartilaginosa del septum nasal, ¿no? También hay que hacer un diagnóstico diferencial como cualquier proceso neoplásico, ¿no? Y el tratamiento, una vez hecho el diagnóstico, es lo mismo que la tuberculosis primaria en un inicio, que es el tratamiento antituberculostático, ¿no? Lo de primera generación. Porque ahora usted sabe ya que la TBC pulmonaria ya no se ve fácilmente con los antituberculostáticos básicos, ¿no? Pero esta sí, felizmente, no es como la pulmonaria, que es multidroga resistente actualmente, ¿no? Igual vamos a ver en la tuberculosis nasal secreciones, acúmulo de secreciones, ¿no? Costras, sangrado nasal cuando caen, ¿no? Puede haber también asociado a pólipos nasales, ¿no? Y todo esto, todo proceso obstructivo de drenaje de senos paranasales va a producir una sinusitis adyacente, ¿no? Entonces hablamos de rinitis, que es lo más frecuente. Pero nos llega a la consulta un paciente que viene de frente, inclusive el paciente dice: yo tengo sinusitis. Eso es frecuente. Yo padezco de sinusitis, ¿no? Entonces uno tiene que hacer diagnóstico si es un cuadro alérgico o es un proceso infeccioso, ¿no? Los cuadros de sinusitis aguda va a afectar cerca del 14% de la población. ¿A qué se debe? A una obstrucción del complejo óseo-metal, o sea, drenaje de los senos maxilares, ¿no? Básicamente, o drenaje a nivel de los etmoides, efrinoides, ¿no? Entonces, sí, pero la gente causada de la sinusitis aguda, mayormente el neumococo, el Haemophilus influenza, ¿no? Y el Moraxella catarrhalis. En los adultos la sinusitis básicamente afecta el seno maxilar, ¿no? Y al afectar el seno maxilar mayormente el paciente llega solamente por dolor, ¿no? A nivel malar, puede avanzar. En cambio, una sinusitis en un niño sí es muy importante detectarlo. ¿Por qué? Porque afecta el etmoides, ¿no? Y si afecta el etmoides es potencialmente peligroso porque puede producir puede llevar al cerebro, ¿no? Y producir una meningitis, ¿no? Como una complicación. Pues es muy importante hacer el diagnóstico de una sinusitis aguda en un niño, ¿no? Inclusive, una vez has hecho el diagnóstico, debe ser hospitalizado para tratamiento parenteral. La sinusitis crónica es otra patología que llega hacia la consulta después de mucho tiempo. Y acá la gente causada sí son los anaerobios, ¿no? y los hongos, ¿no? De los hongos tenemos el aspergillus, que es frecuente, ¿no? Cuando hablamos de que es una sinusitis aguda, cuando hablamos de una sinusitis crónica. La sinusitis aguda tiene que ser hasta 4 semanas de evolución. La subaguda es de 4 a 12 semanas. Hay aguda recurrente, se significa 4 episodios anuales y síntomas previos entre estos eventos. Y la crónica, si es la que llega a la consulta del otorrino mayormente, es la de 12 a más semanas. O sea, 3 meses de evolución, ¿no? El paciente muchas veces solamente llega por la única molestia que es rinorrea posterior, tos constante. ¿Por qué tos constante? Porque en decúbito, porque cuando se pone decúbito, toda la secreción va hacia la rinofaringe y va a producir la tos. Mal olor, ¿no? Mal olor, sobre todo, ¿no? Y refiere el paciente siempre un resfrío permanente, pero no es así. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Recurrimos a los exámenes auxiliares. Normalmente debemos recurrir a los exámenes auxiliares a la sinusitis crónica, porque vamos a poder encontrar en una placa simple de senos paranasales un nivel, ¿no? A nivel de seno maxilar. En los casos de sinusitis aguda, mayormente no vamos a encontrar nada. O sea, pedirle a un paciente que viene por una sinusitis aguda una placa o una tomografía, no vamos a poder encontrar nada, absolutamente. Clínicamente sí vamos a poder encontrar, ¿no? Vamos a aprender, porque es un poco calor.
cambio, la sinusitis crónica, sí vamos a poder pedirle una placa de senos paranasales. Normalmente nosotros debemos pedir una sinusitis crónica, una tomografía. Porque la placa solamente de senos paranasales es conocida, ¿no? Vamos a encontrar solamente un velamiento de la zona, pero nosotros queremos saber a qué nivel está, entonces podemos hacer una tomografía de senos paranasales. Sin contraste, porque solamente indicamos contraste cuando sospechamos que hay una tumoración. ¿No? El tratamiento, ¿no? En sinusitis aguda, las penicilinas, obviamente la amoxicilina con ácido clavulánico. Podemos usar también la cefuroxima. ¿No? Pero en cambio la sinusitis crónica tenemos que, como es mayormente son anaerobios, tenemos que agregar gran negativo. ¿Y qué gran negativo? ¿Qué antibiótico para combatir los gran negativos tenemos? A ver. Les dije antes quinolonas en gran negativos. Las quinolonas son realmente elecciones de sinusitis crónica. ¿No? Usamos sí el levoproxacino, no ciprofloxacino, porque el ciprofloxacino usan todos para todo. Usan para amigdalitis, para todo eso. Entonces tenemos que usar el levoproxacino. Y de elección usamos moxifloxacino. Para el sinusitis crónica. Los tratamientos siempre usamos mucho corticoides para los procesos inflamatorios. Siempre todo proceso de una sinusitis crónica indicamos las quinolonas, lo negativo asociado a un corticoide. La dosis cortas, las dosis bajas y las cortas en corto tiempo. Y los internistas, los pediatras también no les gusta usar mucho corticoides, porque piensan que va a ser un fenómeno de Cushing, pero la dosis terapéuticas y por corto tiempo no va a haber ningún problema, va a mejorar. Lo que sí, el paciente no debe acostumbrarse a repetir la receta frecuente. Y el paciente dice, después de haberse practicado repetidamente las mismas plantas, ahí sí va a producir un fenómeno de Cushing en alguna molestia. Ahí tenemos la de Waters y Cowell Loop, ¿no? En caso de sinusitis aguda no vamos a encontrar nada, ¿no? A no ser que sea haya una tumoración como un hallazgo, pero en la sinusitis crónica sí vamos a poder encontrar. Va a ser un bingo encontrar, ¿no? Pero sí pedimos la tomografía. La tomografía vamos a encontrar, ¿no? Podemos encontrar compromiso del seno maxilar del lado derecho, una mucosa hipertrófica de otro lado, ¿no? Eso es lo que es frecuente. Y a veces se debe porque hay una obstrucción del complejo osteomeatal.